Bueno, capaz que podemos ir empezando. Primero que nada, quería agradecerles a todas y a todos por haberse conectado, por estar por acá, y especialmente a Natalia, que nos está dando un poco de su tiempo para contarnos en esto que ella trabaja. Voy a presentarla. Natalia es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, maestra en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana también de México, y licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la República. Es profesora adjunta de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, Globelix y LELALIX. Sus temas de investigación de interés son sistemas de innovación, su contribución al desarrollo, el papel de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y la relación entre la evaluación de la investigación y las formas diferenciales de producción de conocimiento. No sé, Natalia, si querés presentarte y decir algo más. No, muchas gracias, Antonella. Muchas gracias a todas y todos por esta invitación a la asociación. Celebro la iniciativa, me parece súper interesante, así que bueno, es un placer estar acá y compartir este rato con ustedes. Bueno, Antonella me compartió algunas preguntas respecto a sus temas, a los temas que les interesaban, y yo de alguna manera, aunque no respeté los títulos exactos de sus preguntas, intenté de alguna manera armar una presentación que avanzara sobre los puntos que ustedes tenían interés. Eso por un lado. Por otro lado, la presentación que les voy a compartir se nutre de una extensa revisión de la literatura que la hice en el marco de mi tesis de doctorado, cuando trabajé en los procesos de evaluación y la relación con la producción de conocimiento, y también se nutre de un seminario que organizamos en CSIC en septiembre del año 2018, era un taller sobre evaluación académica, y entonces de alguna manera intenté retomar las cuestiones más que vienen de la literatura internacional y de la experiencia internacional, y también integrar con la realidad nacional y las preocupaciones sobre la evaluación que hay en el ámbito nacional y cómo lo ve la comunidad académica uruguaya en relación a las posibilidades y las alternativas. Entonces, en ese sentido, yo me preparé una presentación, pero no sé si valdrá la pena mostrarla, sino simplemente les voy contando, y no sé cómo tienen planificado esto, pero si quieren podemos ir dialogando, o puedo hablar y después dialogamos, como ustedes gusten. Para mí está muy bien cualquiera de los mecanismos que ustedes prefieran, ¿sí? Entonces, titulé la presentación como Evaluación académica, problemas actuales, consecuencias y alternativas. Entonces, un primer aspecto que me pareció súper interesante de la invitación que me hizo llegar Antonella en nombre de la asociación, era que me planteaba la evaluación académica y no la evaluación de la investigación. En general en la literatura se habla de evaluación de la investigación o del desempeño de la investigación, y la cuestión académica como que se deja de lado. Entonces me gustó mucho el enfoque de pensar en esto, en evaluación académica, y no restringir exclusivamente a la evaluación de investigación, pero eso me llevó a hacerme algunas preguntas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en evaluación académica o en evaluación de investigación, digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, no? ¿Qué se evalúa y cómo se evalúa en cada una? Entonces, bueno, si pienso en las actividades académicas, me pongo a enumerar y pienso, bueno, una actividad académica es la enseñanza, de grado, de posgrado, las actividades de investigación, las actividades de extensión y de relacionamiento con el medio, por ejemplo, si estamos insertos en el ámbito de la Universidad de la República. También la construcción institucional, la gestión académica, son todas actividades que hacen a la vida académica, ¿no? Actividades académicas. Sin embargo, cuando pienso en actividades de investigación, bueno,
bueno, la actividad de investigación es una parte de las actividades académicas, ¿no? Y ahí empiezo a pensar, bueno, ¿cuáles son las actividades de investigación? Y bueno, empiezo a pensar bueno, en el desarrollo de proyectos de investigación, pienso en la formación de recursos humanos para la investigación, sobre todo a nivel de doctorado, pienso en la cuestión de la difusión de los resultados de la investigación, la divulgación hacia el medio también, la difusión en términos más de tipo nacional o internacional, ya sea en congresos, publicaciones, y la divulgación también, ¿no? Para hacer llegar a un público amplio y no especializado los temas o los resultados centrales de la investigación. Entonces, como ven, si pienso en evaluación académica, tengo que pensar en un conjunto más amplio de actividades que si pienso en evaluación de la investigación. Eso como un primer elemento que quería traer y quería destacar. Respecto a, bueno, algunos desafíos pensando en estos términos, ¿no? Bueno, algunos desafíos así rápidos que se me vienen a la mente sobre la evaluación tienen que ver con esto, estas preguntas que me hacían ustedes me llevaba a esta idea, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las actividades a considerar y valorar en la evaluación? No es lo mismo pensar en actividades académicas, por lo que decía antes, que en investigación, o en la actividad de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades a considerar y valorar? Voy a pensar en el desempeño académico o en el desempeño de la investigación. Voy a pensar en la evaluación de individuos, de personas, voy a pensar en la evaluación de grupos de investigación o grupos académicos o de organizaciones, tipo institutos, laboratorios, facultades, etc. Después también las propuestas, o sea, voy a pensar, si pienso en tipo de evaluación de desempeño, si pienso en evaluación de tipo de propuestas, ¿no? De propuestas académicas o propuestas de investigación, y entonces ahí pienso en programas académicos, en programas de investigación. No, estoy mirando las diferencias entre lo que defino como como actividades académicas y actividades de investigación y los distintos tipos, ¿no? Proyectos académicos, proyectos de investigación en grupos, individuos, y ahí voy complejizando el análisis, ¿no? De publicaciones. Y después digo, bueno, ¿cómo? El desafío no es solamente qué actividades considerar y qué valorar, si me voy a focalizar en el desempeño o en una perspectiva ex ante, tipo más de propuestas, sino también es cómo voy a evaluar, ¿no? Entonces ahí se me viene la pregunta de, bueno, ¿se aprecia cualitativamente los esfuerzos académicos y de investigación, o se cuentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, conectando con lo que venía diciendo anteriormente, bueno, pienso en, bueno, ¿qué se aprecia? Si es que se aprecia, o qué se cuenta, o si se hacen las dos cosas combinadamente. Entonces, un poco, de alguna manera, para que vean la amplitud de las cosas que se me fueron abriendo conforme a estas preguntas que me hicieron llegar. Retomando un poco qué se trabajó en el seminario aquel que organizó la CSIC en septiembre del año 2018, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los problemas actuales de la evaluación académica en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, había un elemento que tenía que ver con la falta de distintos tipos de problemas, ¿no? Un primer tipo asociado a la falta de claridad en los objetivos de la evaluación, un poco esto que traía yo antes, ¿no? Bueno, la evaluación, ¿para qué la queremos? ¿Para qué? ¿No? Para acceder a cargos y avanzar en la carrera académica, para fomentar y estimular trayectorias académicas individuales, grupales u organizacionales, para asignar recursos materiales y económicos a las actividades académicas o investigación, para proveer incentivos materiales y simbólicos, ¿sí? Retribuir con beneficio, con una remuneración económica o simbólico en términos de, bueno, queremos destacar, ¿no? Dar prestigio a la evaluación. ¿Para qué? Para rendir cuentas a la sociedad. La evaluación puede ser entendida como un instrumento para la mejora y el fortalecimiento individual, grupal y organizacional.
Entonces, una de las cuestiones que planteaba la comunidad académica uruguaya en aquel seminario tenía que ver con esto, con que no estaba claro para qué se evaluaba, ¿sí? La falta, no había claridad en los objetivos de la evaluación. Por otro lado, otra problemática que identificaban asociada a la evaluación académica tenía que ver con la descontextualización de la evaluación, ¿no? Que no se considera suficientemente el contexto en que se desempeñan las actividades, o sea, en que se desempeñan las personas, los grupos, las organizaciones, que tampoco se consideran las condiciones materiales para desarrollar las actividades académicas o de investigación, que no se reconoce el desempeño, que el desempeño académico depende del trabajo, o sea, que no se reconoce eso, el trabajo colectivo, que el desempeño académico obviamente depende de las personas y así, pero sobre todo también eso está apoyado en un colectivo determinado, y que esa contextualización grupal, por ejemplo, no es considerada, u organizacional, tampoco el grado de desarrollo y avance de las trayectorias académicas individuales y grupales, ¿no? No es lo mismo jóvenes que están haciendo sus primeros pasos en investigación, desarrollando sus tesis de doctorado, de maestría, etcétera, que personas con trayectorias un poco más avanzadas. Lo mismo pasa con los grupos de investigación, ¿no? No son los mismos los grupos recién conformados que están comenzando que grupos más consolidados o más avanzados. Después, otra temática que tenía que ver era, o sea, sobre los problemas de la evaluación, está asociado a la existencia de, o sea, como las y los académicos perciben como una cierta sobreevaluación a los que están sometidos, ¿no? Todos estamos sometidos a distintos sistemas de evaluación que a su vez generan sistemas de señales no siempre alineados, sino más bien y en algunos casos en contradicción, ¿sí? Eso genera tensión y conflicto. Típicos ejemplos que se proveían ahí era, bueno, el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, por un lado, respecto a la evaluación que se hace, por ejemplo, en la Universidad de la República. Pero no solamente a nivel de dos instituciones distintas, sino también al interior de la Universidad de la República, lo que puede ser el régimen de dedicación total versus a las evaluaciones a las que se someten, o nos sometemos, para acceder a cargos docentes, ¿no? Y para avanzar en la carrera académica, ¿no? En la trayectoria académica, ¿no? El acceso y renovación de los cargos. Después otro tema tiene que ver también con las limitaciones de la evaluación estandarizada para apreciar la diversidad académica, ¿sí? Respecto a la evaluación estandarizada, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con tener un conjunto de criterios, generalmente de tipo cuantitativo, estándares, con los cuales se mide el desempeño, las actividades que desarrollan las distintas personas, grupos, organizaciones, ¿no? Entonces, la comunidad uruguaya veía eso como una gran limitación, porque no permite apreciar la diversidad académica. Tampoco, o sea, entre ese gran título, digamos, que elegí, está el tema de la integralidad de funciones. Ustedes saben, de acuerdo a un dato reciente del Sistema Nacional de la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Sistema Nacional de Investigadores, de la ANI, que ahora estoy dudando si el año de la publicación es 2018, o 2017, creo que es 2018, ahí se dice, ¿no?, que el 78% de las y los investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay forman parte de la Universidad de la República, ¿no? Son docentes de la Universidad de la República. Entonces, conectando con el sistema de señales distinto, ¿no? El tema de la integralidad de las funciones. Ustedes saben que para
de acuerdo al estatuto del personal docente, el anterior y el nuevo, en realidad uno de los elementos centrales de la actividad o sustantivos de la actividad docente de la Universidad de la República tiene que ver con el desempeño integral de todas las funciones universitarias, esto es, la enseñanza, la investigación, la extensión, la construcción institucional, la gestión académica, ¿no? Entonces, cuando uno está enfrentado a una evaluación estandarizada de tipo cuantitativa, que se focaliza ni siquiera se focaliza necesariamente en distintas actividades, sino se centra en algunos ciertos productos derivados de la investigación, eso puede generar tensión. Bueno, después también ha vinculado al anterior las críticas respecto al uso de indicadores bibliométricos como herramientas para la evaluación debido a sus sesgos temáticos disciplinares, idiomáticos, y de los productos de investigación que consideran. Como ustedes saben, los indicadores bibliométricos se construyen a partir de bases de datos bibliográficas internacionales, típicamente Scopus, Web of Science, ¿no? Que son las más reconocidas a nivel internacional. Bueno, Scopus, si bien tiene una cobertura relativamente mayor de las ciencias sociales en relación a Web of Science, no representan o tienen subrepresentados los tipos de productos que se consideran básicamente en esas bases bibliográficas. La mayoría de la producción que están ahí son los artículos científicos, pero no todas las ciencias ni los campos de conocimiento producen en ese formato, ¿sí? Típicamente las humanidades, las historias, las artes, las ingenierías, hay un montón de producción de conocimiento que no necesariamente es cubierta solamente con artículos. Entonces, en ese sentido, ahí está el sesgo, la subrepresentación idiomática, porque en general son revistas del norte y su difusión es en inglés. ¿Qué más dije? Los sesgos temáticos disciplinares, los idiomáticos y de los productos. ¿Ah? Entonces eso determina de alguna manera cierta reducción de la actividad académica en la medida que se califica únicamente la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas indexadas a ciertas bases de datos bibliométricas, ¿sí? A ciertas bases de datos bibliográficas, quiero decir, ¿no? Generalmente internacionales, desconociendo también la producción o las revistas, yo qué sé, otras bases bibliográficas como Latindex, por ejemplo, ¿no? Que tienen una producción mucho más regional, por ejemplo. Invisibilizan a su vez ese tipo de criterios, que es una problemática fuerte para la comunidad académica uruguaya. Invisibilizan a su vez ese tipo de criterios, invisibilizan a su vez los productos de investigación orientados a informar la toma de decisiones de política pública, por ejemplo, ¿sí? O sea, todo producto de investigación que no es un artículo científico, distinto de un artículo científico, de plano, queda invisibilizado con ese tipo de criterios. ¿Qué más? Bueno, también porque no contribuye al aprendizaje, al fortalecimiento de las capacidades de investigación. Eso tenía que ver básicamente porque cuando uno a veces recibe evaluaciones de ciertos sistemas de evaluación muy centrado en estos indicadores, claro, el indicador que dice usted publicó poco, usted no publicó, usted tiene que publicar más. Pero entonces eso, de alguna manera, no orienta claramente qué debemos hacer para mejorar nuestra producción, ¿sí? Nuestra investigación a efectos o nuestra actividad académica en términos más generales, a efectos de que efectivamente lograr los estándares para que esa producción, esas actividades sean reconocidas y valoradas, ¿sí? Y y a la vez también la preocupación estaba asociada también al hecho de que ese tipo de criterios de alguna manera refuerza las relaciones jerárquicas de producción de conocimiento existentes a nivel mundial. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque estamos hablando de que cuenta determinado tipo de producción, publicado en determinados
tipos de bases de datos en determinadas revistas, y bueno, y las revistas en general, las más prestigiosas y así, bueno, son revistas que tienen sus propias agendas de investigación, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay demasiado lugar, o el lugar, no sé, no lo quiero decir así, no es que no haya demasiado lugar, es que, bueno, los espacios para una producción de conocimiento que se aleje o que no cumpla estrictamente con esos estándares, sus probabilidades de ser publicadas son relativamente menores, o sus chances son mucho menores en relación a la que se alinea perfecta a esos objetivos y esas agendas de investigación. ¿Qué más? Después otro tema tenía que ver con otra problemática, tenía que ver con las métricas como criterios las métricas, ¿no? O sea, los criterios estos cuantitativos como criterios superadores, perdón, de la discrecionalidad en la evaluación y para afrontar el número de evaluaciones creciente que hay, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Como todo AMI, ahora voy a avanzar un poquito más en los próximos, más adelante en la presentación, pero bueno, los procesos de evaluación y la evaluación, la actividad de evaluación no es una actividad que esté exenta de relaciones de poder, ¿sí? Y de intereses contrapuestos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, existe la creencia que la evaluación cuantitativa o más estandarizada, con criterios, es de un cierto tipo más objetiva, y en ese sentido limita la discrecionalidad en los procesos de evaluación. Esa es una mirada, pero bueno, que también no voy a entrar en esa discusión acá porque se nos iría para varios conversatorios, aunque es muy interesante, pero que tiene que ver con eso, con que cualquier sistema de evaluación es una construcción social, ¿no? Y en ese sentido responde a un determinado modelo que tiene determinados parámetros y criterios de validación. Entonces, bueno, nada, dejo tirada ahí la punta para eventualmente en otro conversatorio lo retomaremos, si hay interés. Y bueno, y también, porque es otra creencia, creo yo también, el tema de bueno, que se piensa que con las evaluaciones cuantitativas o de tipo estandarizadas o bibliométricas, de alguna manera se reducen los tiempos de evaluación CS. Se piensa que es una evaluación menos costosa en términos de recursos humanos, ¿no? Porque en definitiva es un listado con numeritos, se ordenan, tiqui tiqui, sale de mayor a menor, estos sí, estos no, ¿no? Bueno, hay mucha literatura que avanza sobre el tema y dice, bueno, eso no es tan así, porque en realidad hacer evaluaciones cuantitativas que no tengan sesgos es una tarea muy complicada, para empezar, porque requieren manejar grandes volúmenes de información, estandarizar a distintos niveles organizacionales, disciplinares, porque una pérdida, y también la unidad de evaluación, porque si yo miro la producción de una persona en relación a la de un grupo, a la de una organización, o la de una universidad en términos más amplios, bueno, si yo pierdo un paper, 2 papers, 3 papers por problemas de registro, a nivel de la institución quizás no es tan grave, pero a nivel del desempeño individual, seguramente sí sea una catástrofe, ¿no? Entonces, esa creencia de que es menos demandante en tiempo, bueno, es algo que puede llegar a ser discutido, y de hecho en la literatura internacional se discute bastante. Bueno, y otro aspecto que tiene que ver con el hecho, y finalmente, ¿no? El tema de la evaluación tiene que estar, se planteaban, ¿no? Las y los académicos uruguayos planteaban, bueno, que la evaluación tiene que estar más humanizada y menos industrializada, la producción de conocimiento, ¿no? Y ahí se jugaba un poco con la palabra del concepto de productividad, ¿no? La idea esta de contar productos, y que bueno, que eso genera unos niveles de estrés, y de presión, de sobreexigencia, de explotación, incluso se llegó a plantear, ¿no? de las y los académicos, que bueno, que en ese sentido decir, bueno, no sé, hay que pensar en la dimensión humana de la cosa, ¿no? Y que bueno, que en definitiva somos personas, y bueno, nada,
hay que considerar esa dimensión, ¿no? Que no somos máquinas, yo qué sé cómo decir. A ver, bueno, y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo ahora les voy a compartir, no sé cómo vengo, si vengo muy rápido, si vengo muy lento, si, no sé, me apuran o, como en serio, de verdad les digo. Les voy a compartir, no puedo compartir pantalla. Les quiero, es un grafiquito. Deberías. A ver, capaz que les pido. ¿Quién es el co-host? Sí. Te doy. No sé si me está dejando. A ver, more, no. Bueno, y si no, no les comparto, no pasa nada. Les cuento. ¿Sí o no? ¿No? No. Sí, ahí. ¿Dónde estás? Acá. ¿Ahí me ven? ¿Ahí se ve? Se está cargando, ahí se ve. Ahí. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la literatura, ¿no? La teoría sobre ¿no? Esto yo lo traigo, es parte de la construcción conceptual que yo hice de mi problema de investigación en el doctorado, pero no, la literatura que dice, ok, la evaluación incide sobre el contenido y la dirección de la producción de conocimiento, ¿sí? Pero hay un conjunto de elementos que hacen que esa incidencia sea mayor o menor, ¿no? Entonces hay un aspecto que tiene y también cuando hablamos de contenido y dirección de la producción de conocimiento, decimos, bueno, ¿qué aspectos, qué elementos? Y ahí entran las cuestiones más asociadas a las características epistémicas de los procesos de producción de conocimiento. A mí me parece que esto es importante tenerlo en mente, porque de alguna manera nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno, ¿no? Y si queremos pensar en un sistema de evaluación distinto, alternativo, es importante considerar las dimensiones que están incidiendo, o las fuerzas que están incidiendo en determinados resultados, o sea, que los resultados vayan para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, la literatura dice, ok, la evaluación incide sobre el contenido y la producción, el contenido y la dirección de la producción de conocimiento. Esa relación que está desde acá hasta acá está mediada, por una parte, hay una incidencia sobre las características epistémicas de los procesos de producción de conocimiento. ¿Y a eso qué quiere decir eso? Bueno, me estoy refiriendo al tipo de investigación y la orientación predominante. Lo mismo se podría decir para el tipo de actividad académica, ¿no? Y la orientación académica que se tenga, se podría hacer como una cierta analogía en ese sentido. Ya después más adelante voy a contar por qué. También tiene que ver en otra característica epistémica, está asociada a la heterogeneidad en la combinación de los conocimientos, ¿sí? Si vamos a trabajar en áreas de investigación más de tipo disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, ¿no? Son como los distintos niveles que van avanzando en la integración o en la combinación de conocimientos distintos para generar nuevos marcos teóricos, conceptuales, metodológicos, etc. Los periodos temporales de la investigación no son lo mismo un periodo temporal de investigación de corto plazo que de largo plazo, de un año, 2 años, 5 años. Los desafíos, los objetivos, las preguntas que me hago, todo eso dependen de los tiempos temporales que tengo para ejecutar mi investigación. Bueno, no les voy a contar a ustedes que deben estar con sus tesis de maestría y doctorado y lo deben de tener más que claro eso. El riesgo intelectual asumido, ¿no? Si yo tengo periodo, o sea, si el riesgo intelectual, o sea, el grado de originalidad, o sea, conforme una investigación es más original, es porque de alguna manera está asumiendo un riesgo intelectual mayor. Se está dando, o sea, o está siendo crítico de alguna corriente, por ejemplo, muy consolidada, ¿no? Una corriente principal, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí que está todo muy interconectado entre los tiempos, el riesgo. ¿Qué más?
Después, la confiabilidad de los resultados de investigación, esa es otra característica, ¿no? Una cosa es una investigación a la que yo la someto a un montón de pruebas de validación y de confiabilidad de sus resultados, y otra cosa son, o sea, que requieren determinados procesos, determinados tiempos de investigación, determinados esfuerzos, y otra cosa es investigaciones que, de alguna manera, o sea, cuando tenemos periodos muy cortos entre evaluaciones, en periodos de, porque hay que tener resultados, muchas veces se sacrifica en términos de la validez de la investigación, ¿sí? Entonces, ahora, la evaluación incide en todas esas características que estamos hablando. ¿Y cuál es el mecanismo que está atravesado ahí para que se genere esa incidencia? Bueno, tiene que ver con la adaptación que hacemos quienes investigamos, ¿no? Las y los investigadores se adaptan a las presiones que el entorno les demanda, ¿no? Bueno, porque hay que conseguir recursos, porque hay que estar categorizado, porque hay que mantener el cargo, porque hay que renovar la DT, etc. Entonces, las personas, las y los investigadores van generando estrategias adaptativas a esas presiones del entorno para poder seguir avanzando. Ahora bien, todos esos elementos y esas características epistémicas, ¿no? Como ustedes se pueden ver, ahí es bastante directa la relación con los contenidos y la dirección de la producción de conocimiento, en esta línea vertical acá, doble flecha. Ahora bien, estos procesos de adaptación, ¿no? que tenemos las personas para poder sobrevivir en estos entornos presionantes, están también mediados por un montón de elementos, ¿sí? Características de tipo macro, de tipo meso y de tipo micro, ¿no? Desde el punto de vista de las características más macro, bueno, tenemos que pensar en las características de los sistemas públicos de ciencia. ¿Sí? Bueno, cuáles son los regímenes de financiamiento, por ejemplo, cuál es la segmentación de las organizaciones y del mercado de trabajo de los investigadores, y ahí, si las y los investigadores pueden trabajar en distintos espacios, ¿no? Van a depender mucho menos de que si un cierto sistema de evaluación le permite continuar su carrera, o le permite o no estar categorizado, o sea, como el peso relativo de ese sistema aumenta conforme los espacios y las oportunidades para ejercer la actividad académica son menores. ¿Me explico? Los regímenes de financiamiento, si yo estoy todo el tiempo, si yo no tengo un presupuesto para mi investigación o para mi actividad académica, y dependo de todo el tiempo estar compitiendo por recursos, en llamados concursables, en convocatorias competitivas, nacionales, internacionales, bueno, también, eso también de alguna manera está incidiendo fuerte. En cambio, si yo tengo cierto de presupuesto, que lo voy manejando con cierta autonomía, de alguna manera el peso de la evaluación o del sistema ese de evaluación va a tener menor incidencia. Después, a nivel más meso, tiene que ver con las características propias de los sistemas de evaluación, ¿no? De cómo se estructuran, si miran desempeños, si miran actividades, si son más de tipo cualitativo, si son de tipo más cuantitativo, cómo se categoriza a la gente, cuál es la implicancia que eso tiene para la asignación de recursos. En México, por ejemplo, formar parte del Sistema Nacional de Investigadores es algo muy, pero muy importante para las y los académicos, los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo su sistema de posgrados depende de si los docentes que dan clases en esos posgrados están categorizados en el sistema, porque para acceder a fondos, yo qué sé, lo que sería acá un proyecto Clemente Estable, o un proyecto de I+D de CSIC, o un grupo de I+D de CSIC, ¿no? Que allá en México, en realidad, los proyectos de ciencia básica, que le llaman, son de 5 años, ¿no? Son más largos en el periodo, pero, o sea, las personas que postulan, que son responsables de esos proyectos, tienen que estar categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores, y además tienen que ser nivel 3, o sea,
Entonces, la dependencia del sistema es muy grande. Lo mismo pasa con los posgrados, lo mismo pasa con las becas para los posgrados. Los programas de posgrado en México se categorizan en excelencia, o sea, tienen todo un sistema de categorización de nivel internacional, de excelencia, qué sé yo, y todo está muy asociado a un conjunto de indicadores que tienen, entre otras cosas, que ver con la permanencia del plantel académico, del posgrado, en el sistema y los niveles que tienen. Porque eso de alguna manera determina qué cantidad de becas le da CONACYT, que sería a los estudiantes y a las estudiantes de esos posgrados. Entonces, es un tema que se empieza a reforzar mucho la incidencia que pueden llegar a tener estos sistemas de evaluación en la dirección y los contenidos de la producción de conocimiento y en los tipos, las características epistémicas. Y después también depende de las características específicas de los campos científicos. No va a ser lo mismo trabajar en química, ¿no? En física, que trabajar en humanidades, en antropología, yo qué sé, en creación artística, por decir algo, ¿no? No es lo mismo tampoco trabajar en las ingenierías, por ejemplo. Entonces, dependiendo también del prestigio relativo que tenga el campo, también la incidencia que tenga el sistema, porque a veces el sistema puede estar de alguna manera reflejando mejor los procesos de producción de conocimiento de esos campos que de otros, ¿no? Bueno, y todo eso, lo que les decía antes, tiene que ver, ¿no? Todos esos ajustes para ver la incidencia que tienen los sistemas de evaluación sobre todas estas otras dimensiones, en realidad también depende algo subyacente a todo esto que tiene que ver con la gobernanza, o con las desiguales, o los balances de poder, o las desiguales relaciones de poder que están dominando, o sea, que están en juego en estas comunidades, ¿no? ¿Cuáles son las élites? ¿Quiénes definen? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Quiénes evalúan? ¿Cómo se evalúa? En fin. Entonces, la dimensión del poder es una dimensión importante a la hora de entender cómo se configuran estos procesos de evaluación. Y esta segunda parte, la parte de abajo del gráfico no voy a profundizar porque tampoco avanzo en esta presentación sobre ese tema, pero sí quería dejar planteadas estas ideas. Entonces, ¿sí? Entonces ahora iba a seguir con esta idea de, bueno, llegamos a la conclusión ¿no? Después que les conté todo este lío de cosas que hay ahí metidas, ¿no? Que la evaluación incide en la dirección, contenido y características epistémicas de los procesos de producción de conocimiento. Y también la idea ¿no? De que la evaluación centrada en indicadores bibliométricos valoriza la producción de artículos científicos publicados en revistas internacionales, pero desvaloriza otros productos derivados de la investigación. Esto ya viene de la literatura internacional. En Uruguay se hablaba de que desvalorizaba los reportes para la política pública, ¿no? Bueno, la literatura internacional además agrega, además de los reportes para informar la toma de decisiones de política, agrega los desarrollos tecnológicos, el desarrollo de nuevas técnicas y recomendaciones para el sector productivo, los artículos publicados, los artículos científicos publicados también en revistas arbitradas, pero de circulación nacional, regional, los libros, capítulos de libros, etc. ¿Por qué? Porque no están representados en esas bases, estas grandes bases de datos. Entonces, respecto al contenido y la dirección de producción de conocimiento, bueno, se puede decir que este tipo de evaluación, centrada en indicadores más de tipo bibliométrico, cuantitativa, estandarizada, del desempeño de la investigación en general, tiende o incide en una producción de conocimiento más de tipo internacionalizada, pero mucho menos contextualizada, ¿sí? Desde el punto de vista de las características epistémicas de la producción, bueno, la presión sobre la cantidad de publicaciones internacionales contribuye a publicaciones, o sea, genera un cierto deterioro de la calidad, la relevancia conceptual y la originalidad de la investigación. ¿Por qué? Porque la presión por publicar hace que
estamos hablando de sistemas de evaluación, ¿no? que de alguna manera están exigiendo publicaciones, determinada cantidad de publicaciones anualmente, porque las revisiones o los sometimientos de evaluación son cada 3 años, como ¿no? Promedio, digamos. ¿No? Entonces, hay un cierto deterioro de la calidad, la relevancia conceptual y la originalidad de la investigación, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos que tener resultados publicables en periodos muy cortos de tiempo. Publicaciones prematuras, republicación de trabajos con cambios muy menores, en México se habla de los refritos, en inglés se habla de salami papers, subdivisión de temas de investigación en piezas más pequeñas que permiten la obtención de resultados publicables rápidamente, se fragmentan los procesos de investigación, ¿no? Entonces en vez de pensar un programa de investigación de largo plazo, de largo aliento, ambicioso, se fragmenta. Y por supuesto deja cosas de lado, ¿no? Y bueno, y también induce a la selección de temas de investigación menos ambiciosos y riesgosos, por esto que les decía antes, ¿no? La reducción de los periodos temporales de la investigación, esto que veníamos hablando, la menor pertinencia social, como se tiende a una producción más internacionalizada y menos contextualizada, ¿no? Hay como una preocupación relativamente menor por la pertinencia social, productiva o para la política pública de los resultados de investigación, ¿no? Se trata de, también hay un efecto que tiene que ver sobre la producción de conocimiento menos colaborativa, porque como ustedes saben, en estos sistemas, así cuando están muy estandarizados, importa primero que seas autor principal, punto 1, ¿no? Y que en general se pondera mejor un artículo publicado por un individuo o por una persona que por 20, ¿no? Y la posición en que están también importa, el que está en el lugar quinto ya no, o sea, es como que no. ¿No? Entonces se desestimula de alguna manera el trabajo colaborativo, cuando la evidencia internacional muestra que los desafíos dado el avance del conocimiento, de la tecnología y los problemas que tenemos como humanidad, digamos, cambio climático, por decir algo, pobreza, desigualdad, yo qué sé, energéticos, ambientales, lo que les parezca, en definitiva requiere cada vez de más gente, más especializada, más formada y con mayor capacidad para colaborar. Bueno, ya tuvimos la pandemia, ya nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entonces, esto es un tema complicado, el tema de que, bueno, de que de alguna manera incide sobre investigaciones o producción de conocimiento menos colaborativa, en especial la que supone interacción con actores no académicos también. Eso, bueno, el ejemplo reciente de la pandemia nos ha demostrado que, bueno, que la colaboración con actores no académicos ha sido clave en todo este proceso. Bueno, ¿qué más? Bueno, también promueve un tipo de investigación más concentrada en torno a los intereses disciplinares, ¿no? Por un lado, y por otro lado, con estos temas del tema de la originalidad, los riesgos intelectuales asumidos y demás, también en términos kuhnianos, ¿no? Podríamos hablar de que estamos en una ciencia más de tipo una ciencia normal, ¿no? Y menos disruptiva, con la corriente principal, digamos, ¿no? Somos todos más reproductores de lo que ya sabemos, y en ese marco, ¿no? en ese esquema, paradigma de la ciencia normal, dijéramos, nos movemos ahí y no nos salimos tanto, porque salirse cuesta, es muy caro, penalizan mucho, ¿no? Y tiene muchas incidencias en términos de las posibilidades de acceso a otros recursos, ¿no? Entonces, eso como para fijar algunas ideas. Entonces, no sé si por acá, porque ahora ya voy a pasar a otra parte, no sé si por acá vamos bien o quieren que hagamos alguna pausa, dialogar, o seguimos avanzando. Bueno, entonces sigo. Sí, vamos bien. ¿Ibas a hablar, Virginia? Perdón. No, eso que vamos bien para responderte ahí la pregunta. Dale, gracias. Bueno, entonces,
Entonces, volviendo un poco a, bueno, cuáles son los desafíos o las alternativas para la evaluación académica, ¿no? Ya vimos los problemas, ya vimos muchas de sus consecuencias. Entonces, volviendo al seminario de 2018, acá en Uruguay, el taller de evaluación académica, ¿qué propone la comunidad académica uruguaya? ¿No? ¿Qué ideas tiene? Hubo acuerdo en estas problemáticas, ¿no? que se dan a nivel nacional, pero que también, o sea, que es algo, es como una marca a nivel internacional, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pensar en la idea de tender hacia un modelo de evaluación académica integral, flexible y adaptable. Primero, la evaluación debe estar orientada por objetivos. ¿Para qué queremos evaluar? ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Tiene que ser de carácter esencialmente cualitativa, ¿no? Más allá de los problemas que tiene, por ejemplo, la revisión por pares, sigue siendo, ¿sí? Sigue siendo una de las formas de evaluación que sigue teniendo mayor respaldo, ¿sí? Porque bueno, hemos visto, o sea, la crítica sobre todo en los sistemas de evaluación está muy centrada en esta evaluación más de tipo estandarizada, bibliométrica, centrada en indicadores cualitativos. O sea, cuando hablo de esto no hablo solamente para el desempeño de personas, ¿no? de desempeño académico, de desempeño de investigación de personas. También a la hora de asignar recursos para proyectos de investigación. O sea, se mira, ¿no? Cuando se evalúa el proyecto de investigación, se mira, por ejemplo, en vez de mirar el equipo detrás, ¿no? Por ejemplo, se podría analizar, bueno, a ver, el equipo detrás de este proyecto, ¿tiene las capacidades necesarias, suficientes como para desarrollar con amplitud y solvencia este proyecto? Y para eso se puede recurrir a, yo qué sé, ¿cómo es que se llama? A sus currículums, a sus narrativas sobre, no sé, hay distintas técnicas, ¿no? Pero no, se dice, bueno, si esta persona tuvo tantos proyectos financiados a nivel internacional, entonces sí puede, si no, no importa que esos proyectos hayan sido yo qué sé, en salud mental y ahora esté aplicando para un proyecto de otro tema, ¿no? O sea, entonces hay como que los indicadores se utilizan en distintos niveles y cuantitativos para distintos objetivos, ¿no? Los bibliométricos son como los más utilizados, pero hay de todo tipo y color. Bueno, entonces el tema de que tiene que ser de carácter esencialmente cualitativo, que debe ser integral, valorando equilibradamente el conjunto de actividades académicas desempeñadas, ¿no? O sea, la extensión, la enseñanza, la investigación, la construcción institucional, la gestión académica. Esto fue un tema que saltó mucho también, por ejemplo, en todo el desarrollo de la universidad en el interior. En los últimos 15 años ustedes han visto que la universidad ha desplegado un montón de capacidades en los centros regionales, ¿no? Pero bueno, ahí hubo todo un proceso de construcción institucional, de gestión, muy fuerte. Entonces, para quienes se radicaron en el exterior, ¿no? Un aspecto que les resultaba como algo como muy fuerte era que esas actividades en definitiva no se estaban teniendo en cuenta y tenían una implicancia enorme, sustantiva, central para el desarrollo y para arraigar capacidades en cada parte del territorio nacional, ¿no? Conectado además con la realidad de la región, los problemas de la región y generar actividades de enseñanza, actividades de investigación, actividades de relacionamiento con el medio, en esos lugares que hace 15 años no existían. Entonces, y que todo eso no contaba en la evaluación, ¿no? Entonces, es un tema, ¿no? Eso genera conductas, por las presiones que veníamos, decíamos, ¿no? Las conductas adaptativas, ¿no? La gente, nada, tiene que sobrevivir, y bueno, y si uno no reconoce, no valora integralmente las distintas actividades, bueno, la gente
digo, de alguna manera va tomando decisiones que hacen que priorice ciertas actividades en relación a otras. Entonces de ahí la importancia de esto de valorar equilibradamente el conjunto de actividades académicas, todos sus productos y los procesos, o sea, los contextos en que tienen lugar, ¿no? Los procesos que se dan, porque también hay que reconocer que no todas, o sea, no todas las organizaciones, ni todos los grupos, tienen el mismo desarrollo, o sea, están en etapas diferenciales de su desarrollo académico. Entonces, bueno, hay que colaborar a expandir y a profundizar y ampliar las capacidades y la calidad en todos los niveles, ¿sí? Entonces eso es un gran desafío. Además, tienen que considerar las especificidades disciplinarias, los objetivos de la investigación, los plazos, las especificidades contextuales, los objetivos institucionales, los grados de avance diferenciales en las trayectorias académicas, bueno, esto es un poco lo que venía diciendo, el impacto de las actividades académicas, el impacto de las actividades académicas en las actividades no académicas. Tiene que dar tiempo suficiente para la producción científica de calidad, ambiciosa, relevante, original y pertinente para la atención de los principales problemas que afectan el desarrollo nacional, y no penalizar los procesos de investigación que no alcanzan resultados inmediatos y publicables. O sea, los procesos o sea, esto es un tema que es recurrente en la literatura internacional, ¿no? O sea, como la banalización de los procesos de investigación. ¿Qué más? Bueno, otro desafío tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Alguien me iba a decir algo? ¿O no? Ah, escucho una voz. Bueno, sigo. Los desafíos para, evaluación como actividad más transparente y generar mecanismos para evaluarla continuamente, ¿no? Debe ser como, o sea, primero considerar la evaluación como un instrumento para generar diversidad, para aumentar y fortalecer las capacidades académicas, para mejorar la calidad de los procesos de producción de conocimiento, de enseñanza y de relacionamiento con el medio, de estimular los aprendizajes y la mejora continua de individuos, grupos y organizaciones. ¿Sí? Después desarrollar, en base a los objetivos que se plantea esa evaluación, desarrollar los criterios que estén alineados para valorar ese tipo de cosas, ¿no? Siempre, esto no quiere decir que haya que sacrificar calidad ni excelencia, al contrario, atender los problemas del desarrollo, conectar con la sociedad, democratizar el acceso al conocimiento avanzado, ponerlo al servicio de, por ejemplo, como se puso ahora, al servicio de la atención, no sé, en la emergencia sanitaria por COVID-19 que atravesó el país, bueno, y el mundo entero, ¿no? La pandemia, se requiere más investigación y de la mejor calidad. Entonces, no se trata, no estamos diciendo acá que no haya que publicar, ni hay que haya que conectarse o sea, no me malinterpreten en ese sentido, ¿no? Que no haya que publicar internacionalmente, estar en el debate internacional, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la actividad académica no se puede reducir a una sola cosa, ¿no? Si lo que importa es que el conocimiento esté para todas y todos, y para avanzar en una estrategia de desarrollo, ¿no? Social, cultural, económico, político, etc. Bueno, y además de esta idea de desarrollar criterios asociados a los objetivos que se plantea la evaluación, también implementar devoluciones a las personas evaluadas que les permitan el aprendizaje, ¿no? O sea, eso es bien importante, más que decirle, usted publicó poco, usted no publicó tantos artículos en el año, usted tiene que publicar más. Mejor decirle, bueno, usted lo que pasa es que su objetivo de investigación tiene este problema, capaz que el método no es el mejor, capaz que tiene que elegir otro método, ¿no? O sea, capaz que este enfoque teórico le está faltando para tener una perspectiva más amplia del fenómeno, no sé, ¿no? Pero como contribuir con sugerencias que le permitan aprender a las personas, a los grupos, a las organizaciones, a efectos de poder seguir acumulando capacidades y aprendizaje, ¿no? Transparentar los procesos de evaluación central para justamente mitigar las potenciales endogamias, ¿no? Las potenciales no sé, abusos de poder, si se quiere, ¿no? Entonces,
¿no? Mejorar la comunicación sobre los criterios para determinar quiénes son evaluados, cómo se seleccionan esas personas, qué criterios de evaluación se utilizan, toda esa información tanto para quienes somos evaluados como para quienes evaluamos, o sea, ¿no? De modo de limitar así la discrecionalidad de los procesos de evaluación y qué sé yo, y los abusos de poder o la endogamia, etc., ¿no? La realización de declaraciones de conflicto de interés es algo que se demandó bastante en aquel taller, ¿no? De potenciales conflictos de interés, la generación de instancias y mecanismos para que las personas que son evaluadas puedan hacer los descargos necesarios ante evaluaciones que consideran no satisfactorias, ¿no? O sea, como ser una cosa bastante más abierta. Y para otro desafío, para la evaluación, otros dos desafíos finalmente, ¿no? El tema de la simplificación y la unificación de los sistemas de evaluación. Necesitamos procesos de evaluación más continuos y transversales como alternativas a las múltiples evaluaciones puntuales, ¿no? Restringir las instancias de evaluación con periodos de tiempo más largos entre evaluaciones, fundamental para poder los periodos necesarios para poder tener investigaciones ambiciosas conceptualmente, empíricamente, metodológicamente, originales, relevantes intelectualmente, pertinentes socialmente, o sea. Sobre los métodos de evaluación, bueno, es necesario propender a un conjunto equilibrado y complementario de criterios cualitativos y cuantitativos para la evaluación académica, ni una cosa sola ni la otra sola, las dos juntas, pero de calidad, con los mejores insumos informacionales, ¿sí? Criterios cuantitativos relevantes como medidas para la comparación y la incidencia internacional, o sea, la lógica esta de decir, bueno, si publica mucho y publica en tales revistas, entonces lo que hace es de excelencia, eso es de calidad, ¿no? O sea, que es la delegación del criterio de calidad. En vez de juzgar con criterio informado la calidad intrínseca o los méritos intrínsecos que tienen las propuestas de investigación, o los desempeños académicos, los desempeños de investigación, se delega de alguna manera en el criterio, bueno, no, si lo publicó tal revista, entonces es de excelencia, es de calidad. Y bueno, eso en la literatura está discutido también, ¿sí? ¿No? O sea, hay trabajos que muestran que está bien, que sí, es verdad, hay una tendencia de que, bueno, sí, obviamente, hay determinadas revistas que tienen, ¿no?, de determinados estándares, pero eso no significa que todos los artículos que publican esas revistas son de la misma calidad, para nada, también se les van cosas que no. Entonces, y si tenemos eso en cuenta, más los efectos constitutivos, o los efectos no buscados, o los efectos no deseados de la evaluación, en todos los términos que dije antes, en términos de la calidad, la originalidad, la relevancia, etc., bueno, ¿no? O sea, es como que dimensionar que cantidad, factor de impacto, no es sinónimo de calidad, ¿no? Que las medidas internacionales, los indicadores bibliométricos son relevantes, son importantes para la comparación internacional y para ver un poco la incidencia que tiene nuestra producción a nivel internacional, pero de ahí a pensar que porque tiene mucha incidencia, o sea, porque está publicado en tal lado, eso es de excelencia, ya ahí hay un salto que la literatura especializada en la temática lo discute. Dicen, ¿no? Decía, la comunidad académica uruguaya decía, la calidad tiene que estar por encima de la cantidad y que el uso de esos indicadores tiene que estar ponderado en función de los objetivos institucionales y de investigación, de las prácticas y las especificidades de la producción de conocimiento en los distintos campos, los tipos de productos y las formas de difusión, ¿sí? Después, la apreciación cualitativa de los méritos intrínsecos de la actividad académica es la mejor manera, concluían en el taller aquel, para contribuir al fortalecimiento y el crecimiento de la comunidad académica nacional. Y bueno, entonces yo me fui un poco larga la presentación, pero bueno, dejaría un poco por acá, yo creo que di un panorama bastante general de la cuestión. Así que disparen con sus preguntas. Conversemos. María, fue
súper grande lo que abarcaste. Es verdad, el mundo de la evaluación académica es muy complejo, tiene varias ramas. Por ahora no han hecho otras preguntas, yo tengo una primera, muy a nivel general de todos estos como resultados del seminario del 2018, que me parecen súper interesantes, y resumen muchísimo lo que la literatura en realidad está denunciando internacional y sobre todo regionalmente. La literatura regional de esto es muy buena. Quería saber si a nivel de CSIC esto generó algunas respuestas concretas, algún mecanismo, algún cambio, nuevos sistemas. Por ejemplo, la transparencia, nosotros estamos empezando a mirar cosas, también buscando, ya sea en la ANI como en la CAP, y queríamos saber en concreto esto, si tienen algún nuevo mecanismo basado en los resultados del seminario, o alguna idea o proyecto futuro. Muchas gracias, Antonella, por tu pregunta. Bueno, en verdad, en la CSIC, y acá me pueden acusar de que no voy a ser objetiva, soy parte de la CSIC, ¿no? De la unidad académica, entonces estoy siendo un poco juez y parte, ¿no? Para responder esto, pero desde mi percepción como docente en la unidad académica, en realidad la CSIC, los procesos de evaluación que implementa, primero, los procesos de evaluación que implementa la CSIC son de propuestas, ¿no? Son propuestas de investigación, ya sea en formato de grupos, en formato de proyectos, de distintos niveles, ¿no? De iniciación a la investigación, de investigación estudiantil, proyectos de I+D, grupos de I+D. Después tiene otros tipos, ¿no? Por ejemplo, de fomento de la calidad de la investigación para ayudar a que todos suban, digamos, ¿no? Bueno, también a ver, ¿cómo organizar esta respuesta? La CSIC tiene un conjunto de instrumentos específicos, orientados a reconocer estos distintos aspectos de la producción de conocimiento, ¿sí? La producción de conocimiento orientada por problemas, por la resolución de problemas sociales y en interacción social. Entonces ahí tenemos toda la gama de programas de vinculación universidad-sociedad-producción, por ejemplo, los clásicos BUS, ¿no? O los de innovación e inclusión para la investigación e innovación para la inclusión social, o todos los programas asociados a estos que se llaman ANCAP UDELAR, ANP UDELAR, PITCNT UDELAR, UTE UDELAR, el año pasado se hizo UNICEF UDELAR, ¿no? Todos orientados a generar conocimiento, ¿sí? A convocar a los investigadores y a las investigadoras del país a producir conocimiento orientado a la resolución de problemas específicos. Problemas de trabajo, problemas de pobreza, problemas de vivienda, problemas energéticos, problemas, en fin, ¿no? Y cada uno de esos, y por otro lado, tiene el conjunto de instrumentos asociados a la producción de conocimiento orientado por la curiosidad, si se quiere, o producción de conocimiento fundamental, ¿no? Que no tienen que a priori no están buscando la resolución de ningún problema práctico en específico. Desde ahí, desde el vamos, ya tenemos un set de instrumentos o de programas orientados a estimular distintos tipos de investigación. Punto 1. ¿No? Punto 2. Esos procesos de evaluación que se dan en cada uno de esos instrumentos son distintos. ¿Sí? No es la misma la evaluación, o sea, si bien todos los proyectos, ¿no? De todos los programas tienen evaluación de calidad, o la evaluación de los méritos académicos, de las propuestas, todo lo que es asociado a la búsqueda de soluciones para resolver problemas específicos, energéticos, de salud, ambientales, de pobreza, todos esos, tienen una evaluación de tipo socioeconómica, digamos, o sociotécnica, si se quiere. Involucran
actores extraacadémicos en los procesos de evaluación. O sea, hay una dimensión del impacto de la evaluación en términos de la resolución de los problemas. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces ahí son instrumentos diferenciados, ¿no? Por otro lado, es evaluación totalmente apreciativa, ¿sí? No, en CSIC no es que se pone una planilla y le decimos al evaluador o a las evaluadoras, ponga el puntaje, ponga el puntaje, ponga el puntaje. No, argumente y después dé una calificación excelente, muy bueno, ¿sí? Entonces, eso es una evaluación totalmente apreciativa del asunto. Por otro lado, desde el punto de vista de la transparencia, en CSIC, cuando se publican las bases de los llamados, ahí se publica todos los criterios que se van a... Primero se dice, bueno, usted tiene que entregar A, B, C, tal documentación, esta documentación sirve para esto, esto, esto y esto, la propuesta tiene que estar esto, y los criterios que se van a considerar es la relevancia, la fundamentación, ¿no? La adecuación de las estrategias de investigación, en fin, las bases ya se publican, ¿sí? Después, cuando se generan, también se publican los nombres de las personas que integran las subcomisiones encargadas de los procesos de evaluación, ¿sí? Todo el mundo sabe quién evaluó el área agraria, o sea, qué personas conformaron la subcomisión del área agraria de iniciación a la investigación de proyectos de I+D, todo el mundo lo sabe. Cuando están los resultados de la evaluación, los informes de CSIC, te dicen, bueno, se presentaron tantos proyectos, tantos no cumplieron las bases, tantos sí cumplieron las bases, se mandó evaluación externa a tanto, los evaluadores y las evaluadoras externas eran de tales países, se evalúan tantas evaluaciones externas en promedio por proyecto, ¿no? Te da toda esa información, ¿no? No saben los nombres porque, bueno, es un tema de... No es único ciego la evaluación, ¿no? Eso. Después, dentro del proceso, la CSIC a todas las personas que evalúan les dice, bueno, ustedes tienen que hacer esta evaluación con estos criterios, tienen que, ¿no? Entonces, en ese sentido es una evaluación muy responsable, dijera la literatura hoy en día, como plantean la gente del manifiesto de Leiden, de Dora, ¿no? El tema de la evaluación responsable, ¿no? Y justamente, se analizan los contextos, ¿no? Hay criterios que tienen que ver justamente con mantener, o sea, no siempre darle, o sea, hay criterios asociados a no concentrar recursos, ¿no? A eliminar el efecto Mateo que se conoce en la literatura, ¿no? Entonces equilibrar, ¿no? Si la calidad es de buena calidad, es muy bueno, excelente, bueno, ayudemos a estos que no tienen tanta experiencia, ¿no? Prioricémoslos en relación a los otros. No sé, en ese sentido yo creo que la CSIC ha sido pionera en Uruguay en una evaluación de tipo muy responsable, si se quiere, ¿no? Y ha implementado, bueno, el tema de las devoluciones a quienes son evaluados, o sea, yo no sé cuántos de ustedes me imagino que ahora se habrán presentado todos a iniciación, y todas a iniciación, pero ahí les va a llegar una devolución, y esa devolución recoge los comentarios que tuvo, toda la devolución que tuvo, o sea, la evaluación que tuvo el proyecto, por evaluadores externos, el juicio que hace la subcomisión, no dice solamente, no se financió, o sí se financió, o mira, quedaste muy bien, pero te faltó tal cosa, tal cosa, tal cosa, no sé, como que se argumenta, y se proveen elementos sustantivos de juicio para quienes postularon puedan mejorar en su próxima postulación. Entonces, en ese sentido, de hecho en el seminario una de las cosas que se dijo fue eso, ¿no? Tratar de replicar la experiencia de CSIC en términos de las devoluciones que les hace llegar a la gente. Pero no sé, queda un poco falta de...
modestia, pero no es un trabajo colectivo de muchos años, mucha historia, hay mucho aprendizaje acumulado, entonces yo creo que sí, Luisina creo que quería hacerte un comentario. sí. Sí, gracias. Gracias, Natalia, por todo lo que compartiste acá en esta hora y algo que expusiste. Yo no venía pensando en nada en específico y cuando te escuché, bueno, un montón de cosas que se me vienen a la mente. Y sí es verdad que estamos permanentemente siendo evaluados, ¿no? En distintas áreas, en nuestro desempeño, en distintas actividades. Eh, y tú comentaste, yo estaba pensando, una de las cosas es, bueno, cómo hablaste de la discrecionalidad, de cómo se intenta como acotar esa discrecionalidad, y ahora lo último, ahora cuando estabas contestando la primera pregunta, eh, dijiste algo también acerca de que en CSIC en particular se establecen, se guía con determinados criterios a las personas que evalúan, y pensaba en eso, bueno, cómo se orienta también a las personas que evalúan, porque, por ejemplo, cuando se hace una revisión por pares en una revista, ¿no? Una revisión ciega que se le llama, eh, en- te envían un formulario, pero bueno, es un proceso que muchas veces no está guiado en el sentido de que podemos evaluar siguiendo las preguntas que nos dan, pero en base a los criterios que a nosotros nos parecen, ¿no? Como que ahí también que no me parece mal, pero digo, a veces surgen discrecionalidades por ese lado, en el sentido de que a aprender, que a evaluar también se aprende, no es algo que esté dado, no por ser investigadoras, investigadores o docentes o trabajar en determinada área, sabemos cómo evaluar, pero en algún momento se nos pide o se nos pide a nosotros evaluar o, o que nos evalúen, sobre todo a nosotros investigadoras e investigadores más jóvenes. Y en ese sentido también otra cuestión que yo lo pienso con bastante recurrencia, se evalúa en general a todos y a todas, pero hay una cierta jerarquía en la evaluación, es decir, quienes estamos más abajo en el desarrollo de una carrera académica siempre somos evaluados por eh, investigadores con mayor trayectoria, con mayor grado, en el caso de quienes trabajan en la universidad, pero las evaluaciones nunca son a la inversa. Eh, ¿Cómo se evalúa bueno, quienes son los directores o directoras de centros de investigación o directores de carrera, o que bueno, que sería, no sé, no quiero agregar más evaluaciones porque es verdad que estamos como sobrepasadas y sobrepasados de la evaluación, pero muchas veces creo que hay como una asimetría importante, ¿no? De que no tenemos la misma posibilidad de decir cosas quienes estamos pensando también como posgraduanda, ¿no? Tratando de situarme en este lugar más eh, de que somos profesionales, pero somos al mismo tiempo como un grupo medio subalterno, ¿no? Que estamos en ese espacio medio liminal donde no se nos considera del todo investigadoras e investigadores, pero muchas veces sí tenemos experiencia de varios años en investigación. Eh, en realidad estoy comentando cosas que me surgen de haberte escuchado, y tal vez una pregunta, si es, bueno, ¿cómo se considera específicamente en las evaluaciones, o sí, en los proyectos, en los distintos programas que existen, cómo se considera la figura de las y los posgraduandos en particular, ¿no? De cuál es el nivel de exigencia que debe tener un proyecto eh, de nuestro nivel de desarrollo en las carreras que realizamos. Eh, También considerando que esta cuestión de que cada vez se nos exige producir más, porque eso también lo vivimos, lo percibimos, ¿no? Hay que ir más rápido. En algunas áreas incluso se plantea, bueno, ya no hacer una maestría, sino que pasás del grado directamente al doctorado, como que va cada vez más acelerado, entonces, bueno, tenés que formarte muy rápidamente,
pero a veces no están dados del todo los apoyos, no sé, las garantías. Entonces, bueno, ¿cómo se nos ve, cómo se nos evalúa desde ese lado? ¿Qué se espera de una posgraduanda o un posgraduando? Bueno, y agradecerte nuevamente, la verdad que muchísima información, gracias por compartir con nosotros este espacio, gracias. Muchas gracias, Luisina, por tus comentarios, me hiciste acordar de cosas que no dije y que son bien importantes. A ver, uno de los aspectos que se señaló en ese seminario, en el taller, tenía que ver con algo clave que planteó Luisina recién, y tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, de las asimetrías que hay, ¿no? En relación a que siempre es los que estamos iniciando, los que están iniciando, siempre son evaluados por los que tienen más trayectoria, pero sin embargo nunca es al revés. Hubo de hecho una propuesta específica orientada a que en los comités de evaluación, ¿sí? Fueran integrados, ¿sí? Por jóvenes, ¿no? Jóvenes, mujeres y hombres investigadores, ¿no? O sea, el grupo de posgraduandos y posgraduandas, por un lado, incluso se llegó a plantear que estaría bien incorporar a los estudiantes de grado, como una suerte de garantía de vedores, ¿no? De que justamente de limitar estos espacios, ejercicios de poder de las élites, ¿no? De hecho, se planteó en ese sistema de ampliar y conectando con eso, la base de evaluadoras y evaluadores, ¿sí? Y metiendo a los jóvenes, a las y los jóvenes, e incluso a los estudiantes de grado. Eso por un lado. Después, por otro lado, el tema de... Ay, se me fue. Habías dicho otro tema que me parecía que estaba bueno plantear. El tema de los aprendizajes, bueno, ahí planteaste el tema de los aprendizajes. Sí, por supuesto, o sea, eso también fue otro tema que se planteó. Obviamente nadie nace sabiendo evaluar, ¿no? Entonces, la idea de ampliar la base de evaluadoras y evaluadores, no solamente en términos de cantidad, sino en términos de su calidad y la formación, ¿no? Para ayudar al aprendizaje en la evaluación. Sí, y es verdad, uno da o sea, las directrices que damos, por lo menos voy a hablar un poco de la experiencia de CSIC, que es lo que, ¿no? Bueno, se dice, bueno, el objetivo de esta evaluación, definimos claramente el objetivo. Esperamos de su evaluación esto otro. Las dimensiones a evaluar son estas, se hacen preguntas específicas, pero además es la pregunta, pero además se aclara. Esta pregunta usted tiene que justificar en torno a A, B, C, D, E, o sea, ¿no? Entonces, y también hay como una revisión, cuando esas evaluaciones llegan, las recibimos, y las aceptamos o no las aceptamos. O sea, las ponemos a consideración de la subcomisión, decimos, bueno, esta evaluación sí, porque está muy bien, pero a esta le falta. Tendríamos que completar con otra evaluación. Entonces, de alguna manera también se generan esos, también un poco pensando en la pregunta anterior de Antonella, ¿no? También como equilibrando, ¿no? Entonces, primero las evaluaciones externas, y cuando hablamos externa tratamos de salir fuera del territorio nacional, ¿no? Porque somos una comunidad muy pequeña. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de, bueno, tener más de una evaluación. Dos como de partida son dos, ¿no? Y esas dos pueden pasar que sean consistentes, para bien o para mal, sean consistentes o no sean consistentes. Y si no son consistentes, se recurre a otra. O puede pasar que esas evaluaciones estén incompletas. Entonces se recurren a más, se solicitan más evaluaciones, para tener una mirada
más integral. Entonces era un poco todo eso, ¿no? Creo que, ahí va, volviendo a la pregunta de Antonella antes, bueno, que quizás no ha implementado la CSIC, y bueno, quizás no ha implementado el tema de bueno, incorporar en las subcomisiones a más jóvenes. O sea, en general, ¿no? Son como, o sea, si bien se respetan muchos criterios vinculados a diversidad disciplinaria, paridad de género, diversidad institucional, ¿no? En general, bueno, acá hay determinados tipos de programas que tienen que ser evaluados por los más senior, digamos, ¿no? Las y los seniors, ¿no? Hay otros que pueden evaluar otras personas, o sea, personas que no tienen tanto avance en la trayectoria, pero un poco así. No sé si, Luisina, levanté un poco los puntos que planteabas, pero me parece que nada, vinieron muy bien. Muchas gracias. Ahora está Diego. Buenas, bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que muy esclarecedora. Y yo tengo una pregunta que capaz que es un poco amplia, pero la tiro. ¿Qué pasa cuando uno al final de la evaluación se encuentra con un panorama donde tiene un montón de resultados excelentes o mucha gente calificada como excelente y un presupuesto acotado o una cantidad de cupos acotadas? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para tomar esas decisiones finales que terminan siendo bastante finas, ¿no? Y entiendo que tienen que ser complejos. Gracias, Diego, por tu pregunta. Bueno, nada, ahí por un lado te da tristeza, ¿no? Pero por otro lado también es una alegría que haya tanta cosa buena, excelente en nuestro entorno, ¿no? Pero sí es bastante, es un proceso doloroso, la verdad que lo digo así porque realmente sabemos que del otro lado hay gente, ¿no? Hay gente que se esforzó, hay gente que trabaja, que le pone, ¿no? Entonces, y de alguna manera los criterios, de alguna manera ya los planteé, ya los dije. Y tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, dependiendo del programa, ¿no? Pero por ejemplo, si hay dos proyectos excelentes y no hay plata para los dos, ¿no? Bueno, capaz que las decisiones siempre son resorte de la CSIC, ¿no? O sea, se discuten y todo, pero digo, es una decisión política en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, los criterios que han predominado han tenido que ver, en esas circunstancias tienen que ver con eso, con no concentrar recursos, con diversificar el financiamiento, con darle posibilidades a grupos que están localizados, no quiero decir en el interior, pero que sí tienen menores chances o menores accesos, o menor tradición de acceso, si se quiere, a CSIC que la que tienen otros, ¿no? Que también se mira también mucho que tenga que ver con el impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos pensando en un proyecto de investigación e innovación para la inclusión social, bueno, si hay un proyecto que está así, son dos perfectos, que están buenísimos, excelente los dos, ahora hay uno pero no hay plata para los dos, bueno, a ver, cuyo problema, no sé, o sea, como que se hace una valoración muy, no sé, como muy fina de ese resultado, en cuánto le aporta la calidad de vida de esta gente en relación a otros, ¿no? O sea, como que se empiezan a incorporar distintas dimensiones, qué sé yo. No sé, la diversidad disciplinaria es una cosa muy importante también, ¿no? O sea, tratamos de mantener equilibrios cognitivos para o sea, porque si no siempre como que los fuertes siempre van a tener ganas, o sea, siempre van a tener más chances de ganar que los débiles, no es ay, pobrecito los débiles, sino es bueno, hagamos florecer, ¿no? O sea, sembremos para cultivar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, tratar de hacer, no sé, como
como florecer el jardín, no sé cómo decirlo, ¿no? De una manera, un ecosistema ahí cognitivo, rico y valioso, que hay que cuidar. ¿No? Hay grupos que quizás o sea, que quizás, no sé, un proyecto no le hace la diferencia, pero hay otros grupos que sí. Esto es lo que estábamos viendo hoy, cuando se decía, hay que tener en cuenta también la evaluación, las condiciones en que se desarrollan los procesos de investigación, ¿no? Entonces capaz que hay un grupo que es excelente, excelentísimo, pero no le va a hacer la diferencia una iniciación, no le va a hacer la diferencia un I+D. En cambio a otro, que es excelente o muy bueno, sote, no sé cómo decirlo, ¿entendés? Pero que le cambia la vida, es cortarle la trayectoria de desarrollo o estimulársela, ¿entendés? Entonces es un poco también, todos son como, es muy complejo, en verdad, pero por ahí yo diría. Muchas gracias. De nada. Estaba anotada Virginia. Buenas, bueno, muchas gracias, Natalia, por la presentación. Es un comentario también, más que una pregunta. Pensaba mientras te escuchaba cuando decías esto de que a veces las evaluaciones se vuelven tan cuantitativas que, nada, las devoluciones que te hacen, cuando tenés suerte de que te dan una devolución, por ahí es eso, como publicar más o ese tipo de sugerencias, y nada, y uno se queda ahí como con ganas de otro tipo de observación, ¿no? Como respecto yo del objeto de investigación, de la metodología, de un montón de cosas que otras personas te pueden orientar, y frente a esa no respuesta de la institucionalidad, muchos grupos y muchas personas como que desarrollamos estrategias como por fuera de eso, buscando eso en otros lugares, ¿no? Y nada, pensaba que eso también es un lugar interesante para rastrear, porque, o sea, si a mí, por ejemplo, tuviera la posibilidad de participar para sugerir cosas de evaluación, quizás no se me ocurre una sugerencia, pero sí podría contar como las estrategias que nos damos en mi grupo o algo así, como para poder eso, pensarnos juntos, como bueno, respecto de nuestros temas, hacer esas lecturas cruzadas, bueno, distintas formas que nos vamos dando, que quizás no, seguramente no sean traducibles a un instrumento institucional de la universidad, pero que pueden orientar o inspirar, o a ver cómo hay ideas interesantes para incorporar también alguna perspectiva más institucional. No sé, pensaba como en eso. Ese es el comentario nomás. Sí. En realidad fue una reflexión, ¿no? Bueno, no hay nadie más anotado. No sé, bueno, anotada, a ver si nadie más quiere comentar. Yo capaz que a modo de reflexión personal también en este momento en que nacional, de la ciencia nacional, que está en puerta un nuevo PENCTI, un nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que además nosotros y nosotras como posgraduandos y posgraduandas queremos ser actores clave o ser considerados en este entramado que se está construyendo. La evaluación es una parte central y va a serlo, y si lo seguimos mirando o sea, si seguimos olvidándonos, porque es una parte central que muchas veces no queda explicitada en estas cosas, y se construye en base a la costumbre, a quienes te enseñaron a evaluar, o como fuiste evaluado y se sigue evaluando, la importancia también en este sentido de que quede transparente los sistemas de evaluación que se van a generar o que se quieran discutir, y bueno, mi reflexión va por ahí, de cómo esto que aporte a seguir construyendo desde nuestro lugar, y también desde los lazos que podamos generar como una nueva asociación de posgraduandos y posgraduandas. Eso.
Sí, gracias Antonella, perdón. Una cosa que me acordé hoy y que se me fue y que me volvió a venir ahora, ¿no? El tema de una preocupación que había en el taller, es decir, que tiene que ver con lo que nos planteaba Luisina hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es el legado? ¿Qué estamos enseñando a nuestros estudiantes de posgrado? ¿No? Porque si la lógica es, produzca papers, recorte no sé qué, refrite sus trabajos, no, ya la motivación no pasa por tener una investigación ambiciosa, no pasa por ser original, no pasa por hacer una contribución a la teoría, a la práctica, a la resolución de un problema, a la cuestión metodológica. ¿Qué estamos dejando, no? Entonces era también, de alguna manera, Luisina hoy nos traía en su intervención esta idea, ¿no? Bueno, es una preocupación la reflexión, y conectado ahora con lo que decís, con lo que señala Antonella, lo mismo que nos traía Virginia antes, ¿no? O sea, es central, los procesos de evaluación son centrales, los procesos de evaluación tienen que estimular a eso, a la diversidad, a la creatividad, o sea, a la contribución sustantiva, al conocimiento y todo eso. Y para eso se necesitan considerar prácticas distintas, se necesita tener un criterio amplio, juicio amplio, ser imparcial, no sé, como que hay que poner en juego muchos elementos, y bueno, y no se puede automatizar la cosa, no podemos seguir como en control, o sea, como no sé, como en automático, va reproduciendo esquemas, porque además, por lo que acabamos o sea, lo que estuvimos conversando hoy todo este rato, ¿no? O sea, las implicancias, o sea, tienen implicancias fuertes, porque en definitiva nosotros, ¿quién nos paga? O sea, ¿no? O sea, nosotros, digo, yo soy docente en la Universidad de la República, pero hice toda mi formación en la universidad pública, primero en la Universidad de la República, en la Facultad de Economía, pero en México, en una universidad pública, mi posgrado también, ¿no? Entonces, eso lo paga la gente, o sea, entonces yo ahí tenemos un compromiso adicional, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder poner nuestras capacidades, valga la redundancia, al servicio de, ¿no? Al servicio de la ampliación de conocimiento, al servicio de la creación cultural y al servicio de o sea, el conocimiento tiene que contribuir a democratizar, ¿no? El uso socialmente valioso de ese conocimiento. Entonces, los sistemas actuales de evaluación, de alguna manera, los dominantes, ¿sí? Los sistemas a nivel mundial, los dominantes, de alguna manera conspiran contra eso. ¿Sí? Entonces, hay una dimensión política sustantiva de esta discusión. ¿Sí? Entonces, digo, rescatando estas ideas que traían las compañeras, ¿no? De la importancia de no reproducir esquemas en automático, y reflexionar sobre eso, porque hay una implicancia mayor en términos políticos, pero además en términos de desarrollo, en términos del bienestar, en términos de la ética. ¿Entendés? Entonces, no sé, como que es un temón. Y tal, me tocaron una fibra sensible, chiquilinas y chiquilines. Muchas gracias de nuevo, la verdad te No, muchas gracias. pasaste. Y bueno, creo que si nadie más tiene ningún comentario, te saludamos y quedamos en contacto para... Obvio. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer enorme compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, muchas gracias. Bueno, y felicidades por la asociación. Gracias, Natalia. Gracias. Chao, que pasen muy bien. Chao. Chao.